hay algunas parábolas importantes que tenemos que considerar, hermanos, que no quiero dejar ahí a la deriva. Acabando con esto, vienen nuevas enseñanzas, hermanos, muy importantes. Estén orando por mí, que Dios me ayude, que me dé sabiduría, hermano. La necesito de sus oraciones, por favor, para que Dios nos dé la alianza que necesitamos. Amén, hermanos. Mateo capítulo 13, amados hermanos. Verso 24. Mateo 13, 24 al 30, hermanos. Continuamos con nuestra serie en las parábolas de Jesús. Dice, gracias a Dios, ¿saben qué número de parábola vamos, hermanos? Es la número 19. Gracias a Dios, ¿verdad? Y en la serie que estamos dando, y esta es la número 19. Es la parábola de la cizaña, ahí lo tiene, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios de manera alternada, amados hermanos, como lo hemos venido haciendo últimamente. Dice así la palabra de Dios. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras comía, los niños beneficios se sembró cizaña en el entrecho de Cecilia. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Todos, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Señor, te damos gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por bendecirnos, que podemos reunirnos al abrir tu palabra, Señor. Háblanos, Padre. Instrúyenos. Cambia nuestros pensamientos a través de lo que tú nos enseñes, Señor. Cambia nuestra forma de vivir a través de tu palabra, Señor. Cambia nuestro razonamiento para ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves, Señor. Ayúdanos a pensar como tú piensas, a ver la vida como deseas que tus hijos la podamos ver. Eso sería imposible, Señor, sin tu ayuda, sin tu palabra, sin tu Espíritu Santo, sin el estudio de tu palabra. Por eso ayúdanos a meditar en ella, Señor, en tu palabra, para que nos guíes por tu Espíritu, Señor, y que sea así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. El trigo y la cizaña. Esta es una parábola, hermanos, muy conocida, por supuesto, la cual únicamente se encuentra en el Evangelio de Mateo. Recordemos que en este capítulo 13, hermanos, el Señor Jesucristo inició compartiendo una de las parábolas más extraordinarias, la cual ya enseñamos, hermanos, en su momento, y esa es la parábola. ¿Cuál parábola es, hermanos? La parábola del sembrador, ¿verdad? Es esta parábola, hermano, que hoy estudiamos de alguna manera, en la que Jesús da una perspectiva bíblica acerca del mundo, la iglesia
y en un sentido nuestro papel como cristianos en este mundo. Ahí en Mateo 13:24, hermanos, voy a pedir que estemos muy atentos poniendo un separador aquí, porque él mismo interpreta la parábola más adelante y vamos a estar alternando para tratar de hacerlo en orden y comprender acerca del propósito de esta parábola, hermanos. ¿Sí? Mateo 13:24 les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde, hermanos? En su campo. Pero fíjense, dice, les refirió otra ¿qué? Otra parábola. Esta es otra parábola, ¿sí? Hay un parteaguas, digamos, a la enseñanza que acababa de dar acerca de la parábola del sembrador. Si bien nuevamente Cristo o Jesús habla del campo y de sembrar, de esa actividad, por ser otra parábola, hermanos, los actores de las parábolas cambian, ¿sí? Los actores de esta parábola no son los mismos. Vamos a ver que no son los mismos actores de la parábola del sembrador. Retomo Mateo 13:24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ahí está un primer actor. A un hombre que sembró una semilla. Hay una actividad. Hay una semilla y hay una actividad que es sembrar. ¿Dónde la sembró? En el campo. Hay diferentes actores. Estamos viendo un hombre que realizó una actividad de sembrar. Estamos viendo una semilla y hay un campo. Verso 25. Dice: pero, pasó algo aquí, pero mientras dormían los hombres sucedió algo. ¿Qué sucedió, hermanos? Vino su enemigo y realizó una actividad. ¿Cuál fue esta actividad? Sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Y se fue. Más actores. En el versículo anterior, un hombre sembró semilla y hay un campo. En este versículo 25 hay más actores. Hay un enemigo. ¿Qué más? Que también realizó una actividad que fue sembrar. Pero ahora, ¿qué sembró? Cizaña. Y también hay un actor que es un campo. En este mismo capítulo, hermanos, tenemos la mejor interpretación, como ya lo mencioné hace un momento, de esta parábola. El mejor intérprete es el Señor Jesucristo, hermanos. Él mismo hizo la interpretación de esta propia parábola, como en su momento la hizo con la parábola del sembrador. Por eso, acompáñenme a Mateo 13:36. Ahí abajo. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, hermanos, aconteció que había gente ahí. Entró Jesús en donde, en la casa, y acercándose a él. ¿Quiénes se acercaron, hermanos? Sus discípulos. ¿Qué le dijeron? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahí se acercaron, había mucha gente, pero llegó un momento del día, hermanos, en que Jesús entró a la casa en donde estaban y se acercaron sus discípulos. Y le dijeron: Señor, explícanos, ya hablaste acerca de esta parábola, pero tal vez no entendían del todo lo que el Señor había enseñado. Y ellos pedían a Cristo que les explicara esta parábola. Dice el verso ahí mismo, hermanos, siguiente, Mateo 13:37. Respondiendo él, ¿quién respondió, hermanos? Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es, hermanos? Es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Es Jesucristo. Ya tenemos ahí más elementos, ¿verdad? Hay una semilla
semilla y un sembrador. El sembrador es el Hijo de Dios. Cristo mismo siembra la buena semilla. Dice el verso 38. Sigue explicando. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son, hermanos? Los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino, hermano? Los creyentes, los hijos de Dios, las hijas de Dios, aquellos que han entregado su vida al Señor, que han dispuesto el poner toda su plena confianza delante de Él. Y la cizaña, sigue explicando Jesús, y la cizaña son los hijos de ¿quién? Del malo. ¿Quién es el malo? El malo es Satanás, nuestro enemigo. Parte importante para entender la parábola de hoy, hermanos, es explicar, hablar un poquito acerca de la cizaña. ¿Qué es la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Si nos vamos a una definición de un diccionario en el griego, hermanos, maneja una acepción que significa un grano falso o granos falsos. Esto es interesante e importante. Y es una semilla, la semilla, semilla de la cizaña es un grano que es falso. ¿Por qué? Porque es una espiga que crece en los campos en donde se siembra cereal, hermanos, y es alta y muy parecida al trigo. O sea, solamente la gente que puede tener experiencia en el campo puede rápidamente distinguir, hermanos, acerca de cuál es trigo y cizaña. La semilla de esta planta de la cizaña, las semillas son venenosas, hermanos, para el hombre. Y para los herbívoros, para los animales, producen un sopor. No sé, ¿alguien sabe qué significa? Un estado de somnolencia. Exactamente, hermano. Es como cuando ando todo ahí cansado, sin fuerza, como somnoliento. Así como podemos hacer las cosas. Difícil, ¿no? Bueno, produce eso en los animales. Hablando de la cizaña, les produce náuseas, convulsiones e incluso a algunos animales la muerte. Para darnos idea de lo que se está hablando, de esa semilla. ¿Sí? Algunos rabinos de aquel tiempo antiguo llegaron a llamar a esta semilla una semilla bastarda. Lo podemos entender, ¿no? Por lo que implica lo que significa la cizaña y lo que puede hacer, ¿no? Incluso en los animales. Entonces, hermanos, el sembrador es el Hijo del Hombre, es Cristo mismo. El campo es el mundo en que vivimos. Pregunta, ¿será el campo hoy en el que vivimos? Ese es el mismo campo, ¿sí? Buena semilla, ¿quiénes son, hermanos? Los hijos del reino. Hay una buena semilla que da un fruto que es alusivo a los hijos del reino. La cizaña o mala semilla son las personas también. Buena semilla son personas, implica, y mala semilla implica malas personas, ¿sí? Estamos viendo que solo hay dos tipos de personas en la tierra, en el mundo. Ahora, algo muy importante, hermanos, hacer notar. Generalmente cuando se enseña o se habla acerca de esta parábola, se habla que el trigo y la cizaña se encuentran ¿en dónde? Están en el mundo. Muchas veces se habla de la iglesia. Ay, es que hay trigo y hay cizaña. Sí, efectivamente hay. Pero el propósito, ¿sí?, de esta enseñanza, el propósito principal está no en la iglesia, sino en el actuar de las personas en el campo que es el mundo. ¿Queda clara esta parte, hermanos? No es enfocarlo exclusivamente a la iglesia,
sino al campo, que es todo el mundo. ¿Sí, hermanos? Sería como decir el testimonio de los hijos de Dios. De los dos, hermanos. Porque si estamos sembrando hay un fruto en la vida, tanto de buenos y malos, hijos de Dios y no hijos de Dios. Pero lo que quiero explicar es que no debemos encajonar esta enseñanza exclusivamente a la iglesia. Es que hay trigo y cizaña, y sí la hay, pero en el contexto correcto para visualizar la parábola debemos tener el enfoque mucho más amplio al que se refiere la misma, que es el mundo. La tierra es el mundo, porque esa es la interpretación que Cristo mismo dio. Ahora, ¿qué sucedió con la siembra cuando dio fruto? Mateo 13:26. ¿Qué sucedió, hermano? Cuando el sembrador dejó ahí la semilla. Dice, y cuando salió la hierba y dio, ¿qué, hermanos? Fruto. Entonces apareció también la cizaña. Ahí estaban las dos. Fruto, bueno y cizaña. Vamos a Mateo 13:39. Vamos a estar brincando un poquito ahí. Por eso quiero mucha atención, hermanos, para no perdernos. Porque vamos a ir interpretando, tomando los versos que ya dio Jesús más abajo. Mateo 13:39 dice, explica Cristo. El enemigo que la sembró, está hablando de la cizaña, es el diablo. Quien siembra la cizaña, dice Jesús, es el diablo. La siega es el fin de ¿qué? Del siglo, de los tiempos. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Un día va a acontecer esto, hermano, en el tiempo final. Y vamos a ir viendo esto más adelante. Esta parábola, hermano, nos describe cómo obra Dios, cómo obra el maligno, en donde nos encontramos nosotros en medio, digamos, de esta lucha en este mundo caído y gobernado por el pecado. Nosotros somos creyentes, hermano, y estamos en medio de lo que habló Jesús en ese tiempo y lo vemos hoy en todo lo que acontece en el malo, en el reflejo de todo el pecado que está afectando la forma de vida del ser humano en esta tierra. Y vamos a ir viendo algunas afirmaciones, hermano, deducciones que nos van a ayudar a comprender lo que hoy estamos estudiando. Algunos puntos que vamos a ir desglosando. ¿Qué sembró Dios? ¿Qué siembra el Señor? La buena semilla. El Señor siempre siembra trigo bueno. ¿No es cierto, hermanos? De tal manera, ¿por qué, hermano? Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ha creado es bueno, hermano. Bueno, en gran manera, como lo dice la Escritura. Y todo lo que Dios ha creado, hermanos, el mar, las montañas, el viento, el universo completo, la playa, todo entero, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria y todo es bueno. Amén. ¿Las frutas son buenas? Deliciosas, ¿no? El campo es bueno, hermanos, se siembra y de ahí comemos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿El matrimonio es bueno? ¿Por qué para muchos no lo es? Hoy el matrimonio, tristemente lo podemos decir, está, no voy a decir de esta manera, devaluado. ¿No es cierto? O mucha gente dice, no, pues matrimonio es necesario en papel. Si nos queremos, ¿no? Vamos a intentarlo, si nos va bien, ya lo hicimos, y si no, y si vienen hijos, a sufrir, ¿verdad? Si ese matrimonio no está en Cristo, sin la dirección de Cristo, va a sufrir. El hombre, la mujer, los hijos. Tristemente, batallas tan férreas que hoy conocemos. Hablando de que lo que Dios creó es bueno. El matrimonio es una bendición de Dios. Es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque Él lo bendijo. Él lo bendijo, hermanos.
siembra y crea lo bueno. ¿Y quién vino? Satanás. Vino Satanás, hermanos. ¿Y qué hizo él? Vino a sembrar lo malo. E influye Satanás para intentar acabar lo que Dios ha creado como bueno. El nacimiento, el concebir en el vientre de una mujer será algo bueno, hermano. Es una bendición de Dios. Él es el dador de la vida. Es una bendición. Los hijos son como aljaba, flechas en nuestra aljaba. ¿Por qué muchas mujeres hoy no lo ven como bueno, como una bendición? ¿Qué está pasando en el mundo, hermanos? Dios viene, da lo bueno, siembra lo bueno, bendice con lo bueno. Un bebé es algo bueno en el vientre de una mujer. Satanás ahora influye en los pensamientos de las mujeres para hacerlo ver que el embarazo afecta sus derechos. ¿No es cierto, hermanos? ¿Ven los contrastes? Del actuar de Dios soberano, glorioso, y la tarea que Dios, que Satanás conmigo ha dispuesto en su corazón, en su ser. Dios vio la tierra como algo bueno, hermanos. Muy bueno. ¿Se acuerdan que estaba vacía y desordenada? Significaba que no es que no tuviera un orden en sí, sino que no era apta para que habitáramos nosotros. Y Dios hizo todo aquello para que pudiéramos estar aquí, hermanos. Para que su creación, el hombre, el ser humano, pudiera habitar en ella. Y la creó haciendo la buena, limpia. Hermano, no había smog en el Edén, ¿sí? Hoy, ¿cómo estamos, hermano? Hoy, ¿cómo estamos? Ahora vemos, hermano, que en esa tierra que Dios creó para la habitación de su creación, a causa del pecado, a causa del sistema mundial que gobierna ¿quién? Satanás, ahora hay contaminación, hay cambio climático, hay inundaciones, hay incendios y todo lo que hoy estamos viviendo y que ya hemos padecido nosotros también hoy. El agua se está terminando. Muy fuerte va a estar en el futuro completo. Dios creó un matrimonio y lo vio como bueno porque Él lo creó. Y a causa de Satanás el matrimonio, hermano, a causa de Satanás el matrimonio se ha considerado como algo no bueno. A causa de la caída en el Edén, hermano, toda la humanidad ahora nace con una naturaleza pecaminosa. El Señor siembra la buena semilla, amén. A un pueblo bueno, a un pueblo que le dé gloria, a un pueblo que le dé honra, un pueblo que viva para darle gloria y honor que merece, hermanos. Otra cosa que podemos mirar, hermanos, meditando en la palabra de Dios, en esta parábola, que el enemigo siembra la mala hierba. Que Satanás hace su trabajo y siembra la mala hierba. Todo lo malo es por causa del maligno, hermanos, y no por causa de Dios. Dios no creó el mal ni hay maldad en él. Acompáñenme a Juan, primero de Juan, capítulo 1, verso 5, por favor. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Por favor. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Gracias, hermano. Este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor, y os anunciamos que Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. En Dios jamás habrá algo pecaminoso ni ningunas tinieblas. Dios, hermanos, no es el autor del mal. Todo lo que Dios hace y ha creado es bueno en gran manera, y todo lo que Dios ha creado, reitero, el mar, las montañas, el viento, el universo entero, lo ha creado para su propia gloria, hermanos. Dios sembró lo bueno, y mientras dormían los hombres, dice esta parábola, el diablo vino y sembró la cizaña. No la sembró en un campo aparte. No respetó, Satanás no respetó la obra del Señor y decir, ay, acá voy a sembrar yo. No, la sembró en donde el Señor siembra. Ahí en medio del trigo está también creciendo la cizaña. Y fíjese, dice que los hombres, ¿qué estaban haciendo, hermano, cuando vino Satanás? Durmiendo. Estaban durmiendo, ¿no? ¿Qué significa esto, hermano? Recuerden que estamos en un servicio, pero es un estudio. ¿Qué significa? ¿Qué puede venir a nuestro entendimiento cuando escuchamos que vino de noche? Estaban descuidados. ¿Que estaban descuidados? ¿Qué más? Sí, que dormían, pero ¿por qué? ¿Quién decidió ese momento? Satanás decidió actuar de noche, a escondidas, hermano, ¿sí o no? La gente está durmiendo, en ese sentido es como si no se le viera, hermano. Porque Satanás viene siempre, en cierto sentido, a escondidas, con artimañas, con engaños, ¿sí? Oculto, con engaño. Satanás viene a obrar en este mundo muchas veces sutilmente, a destruir lo bueno que Dios ha creado. ¿Cómo está, le pregunto hoy a ustedes, hermanos, cómo está destruyendo Satanás hoy a las familias? Viene y les dice, las voy a destruir, yo soy el diablo. ¿Cómo las está destruyendo, hermanos? Con el alcohol, la droga. A través del sistema pecaminoso de este mundo, puede ser el alcohol, la droga, el adulterio. ¿No es cierto? De muchas maneras, Satanás está avanzando en ese terreno, hermanos. Mire, ¿qué pasa hoy con las familias? ¿Qué está pasando con el matrimonio, hermanos? Varón y hembra los creó. ¿Qué está sucediendo hoy? Hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Ve la mano del maligno ahí, hermano? Cada vez más personas están convencidos de que eso es lo correcto. Porque dicen, eso es libertad al hombre, y eso es evolución, y eso es pensar con madurez, y eso es pensar abiertamente. ¿Cómo está destruyendo Satanás a las familias, por ejemplo? Ya vimos algo del matrimonio. ¿Cómo está destruyendo a las familias? Con la tecnología, hermanos, es muy buen ejemplo. Vaya usted a un restaurante, vaya usted a un lugar, está la familia completa y no se habla, no se dirigen la palabra. Cada quien con su celular, niños pequeños que no tienen por qué tener un celular. Eso destruye, hermano. Eso destruye. Y nosotros somos responsables de lo que nuestros hijos ven y escuchan y hacen, y de que aprovechen bien el tiempo. Nosotros somos responsables, porque por ahí se empieza, hermano. Tuve la oportunidad de ir al Seguro Social. Nos fuimos a vacunar una semana y miraba yo a una señora que estaba, pero sí, metida ahí, se movía con una agilidad para que no se les tocaran sus uñas. Impresionante. Celular. Yo dudo que
que eso no le quite más tiempo de otras cosas en casa. ¿Cómo está destruyendo Satanás a los hijos? Hermanos, a través de eso mismo, del celular, de las escuelas, de la parte negativa de las escuelas, me refiero, hermanos. La enseñanza no es una enseñanza que traiga edificación a la vida de nuestros hijos. Y no me estoy refiriendo a las matemáticas, las ciencias sociales, naturales, al español, al inglés, no. Me estoy refiriendo que la escuela en ciertos aspectos está alejando a las personas, a los niños, cada vez más de Dios. La ideología de género. La ideología de género, hermano, esto ya está ahí metido. Ellos tienen libertad. Ya les dije allá en California, ¿verdad? Cuidado, tienen prohibido ahorita, ya para los padres ya está esa ley de que sus padres estén en contra de lo que sus hijos quieren hacer con su cuerpo y lo que ellos quieren ser. Imagínense. Entonces el gobierno va a gobernar, va a dirigir la vida de los niños. Qué fuerte, hermano. ¿Cómo está destruyendo Satanás a las iglesias, hermanos? Quiero escucharlo. Dándole una doctrina falsa. ¿Quién dijo? ¿Sí, hermana? Dándole una doctrina falsa. ¿Dándole qué, perdón? Una doctrina falsa. Dándole exactamente, con falsas doctrinas, hermanos. Hermana, bueno. Sí, pero hay diferencia aún de los mismos miembros, diferencias en la Indiferencia, hermanos. Falsa doctrina. Engaños de Satanás. ¿Por ignorancia? ¿Acaso la ignorancia, hermanos, destruye? que ya no se usa mucho la Biblia. Ya no se usa la Biblia. Imagínense el día que llegamos a que ya no usemos la Biblia. ¿Se imagina eso? ¿No? Que Dios nos guarde de ello, hermano. ¿A quién vamos a ir? Solo Él tiene palabras de vida, hermano. Amén. La palabra de vida. Todo eso tiene injerencia nuestro enemigo, hermanos. Escuchaba el día de ayer, hermanos. Es triste, hermanos, lo que está aconteciendo con mucha gente. Un varón lo entrevistaron encubiertamente porque se drogaba. Oye, ¿tú por qué te drogas? No, pues ¿y cómo haces para conseguir y comprar? No, pues es que yo trabajo con mis familiares, mis parientes en el campo, recojo jitomate. Y luego, pues es que estoy ahí y ya voy. ¿Cómo entraste? Mis primos me metieron a eso. Oye, ¿algún día piensas? Dice, ¿cuántos días llevas sin comer? ¿No te importa, no? Estoy más flaco, pero ¿no piensas dejar de hacerlo? La verdad no. ¿Sabe cuántos años tenía este varón? 10 años. Empezó a los 8 años. Y así una jovencita de 12. Empezó a los 10 años, tristemente. El sistema pecaminoso de este mundo, hermanos, atrapando cada vez más personas, niños. Estamos inmersos en medio de este mundo. Satanás, hermanos, va a utilizar todos sus recursos y sus medios para tratar de destruir lo bueno, lo que viene de Dios, aún, hermanos, nuestra vida. Aún no estamos exentos. ¿Qué tenemos hasta aquí, hermanos? Solo hay 2 tipos de personas. Y cada una de esas personas, hermanos, ¿qué creen? Tiene un padre. Tiene un padre. Y las cosas y los mandatos de ese padre hacen. ¿Se acuerdan que Cristo habló con los fariseos? Acompáñenme a Juan 8:44, por favor.
Juan 8:44, hermanos. Mi hermano José, ¿me puede leer fuerte, por favor? Juan 8:44. Sí, hermano, fuerte, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias, hermano. Está ahí claro, hermano. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre, esos quieres hacer. ¿Qué deseos tenemos nosotros, hermano? ¿Qué dirección tenemos nosotros? ¿Qué mandatos debemos nosotros y queremos obedecer? Los de nuestro Padre, que es Dios. El hombre natural no. El hombre natural desea obedecer la carne, el sistema de este mundo, hermano. Dios hace lo bueno y Satanás desea acabarlo. Por eso mete en medio de lo que Dios ha hecho, se entromete para tratar de arruinarlo. La parábola le enseña, por eso sembró cizaña entre el trigo. Ahí está, entre el trigo. Nosotros debemos hacer lo correcto ante Dios. Satanás viene y engaña. A veces le compartimos a alguien de Cristo y los pensamientos de las personas están llenos de engaños. ¿No es cierto, hermanos? De conceptos que no son bíblicos, que son mundanos, que señalan a un Dios como un Dios, a veces lo llaman que es injusto, a un Dios que no existe porque no les concedió algo en una petición. Y son las ideas, esos son engaños. Nuestro Dios es justo y es bueno, hermanos. Y es misericordioso y escucha las oraciones de aquellos que se acercan a Él en humildad y creyendo en fe. Pero las personas están llenas de esos pensamientos engañosos. Trabajamos nosotros, hermanos, para con la ayuda de Dios establecer una iglesia sana. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia bíblica. Pero les hablas a las personas de la palabra y no aceptan la palabra. Se enojan y nos descalifican y hablan mal por recordarles lo que Dios les está hablando para ayudarlos y que cambien sus vidas. Por recordarles de algo que Dios nos demanda a todos como creyentes para dar gloria al Señor, hermanos. Es una batalla. Es una batalla, hermanos. ¿Satanás tendrá el deseo de destruir las obras que Dios quiere levantar? Por supuesto. Por supuesto que sí, hermanos. Por eso, gracias a Dios por su palabra que nos recuerda y que no ignoramos estar alertas, hermanos. Amén. Estar en unidad, hermanos. Abiertamente. Continuamos aquí analizando Mateo 13:27, hermanos. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaño? ¿Cómo salió esto, Señor? De alguna manera los siervos, pudiéramos decir que llegaron y se qué, hermanos. Se asombraron, se extrañaron, se sorprendieron, ¿no es cierto? Señor, pues si tú sembraste lo bueno, ¿por qué está aquí lo malo? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué pasó esto? Señor, ¿quién no había sembrado buena semilla? Mira, Señor, como en el campo hay fruto de mala semilla. Hay cizaña, Señor. No nos dejas de sorprender, hermanos. Todo lo que la maldad y el pecado ha hecho en medio de este mundo, un mundo que lo creó Dios bueno. Sabemos lo que dice la Escritura, que vendrían tiempos más duros.
Pero de verdad, hermano, no nos deja de sorprender cada vez lo que vemos, ¿no? O lo que nos enteramos. Estos siervos se sorprendieron, nosotros también. Ver cómo todo está siendo afectado por el pecado, hermano, desde los alimentos, por los químicos, que ya no son alimentos en sí como lo eran antes, que debían serlo. Ver millones de personas, millones, hermano, en el mundo, que no saben qué género son y siguen inventando más. Eso es sorprendente. Pero es el engaño. Pero se ha sembrado por medio del maligno. No deja de sorprendernos que las personas a lo malo le llamen bueno y a lo bueno. Es sorprendente, hermanos, de verdad. Es sorprendente ver a personas que piensan que están haciendo algo bueno que va a llevar a la ruina su vida. Alguien más que lea fuerte y claro, hermanos, por favor. Isaías 5:20. Al 24. Isaías 5:20 al 24, por favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Gracias. Escucha, hermanos, quiero leérselo ahora en esta versión, nueva traducción viviente. Isaías 50:20. Escuche, por favor. Dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Dice aquí: por tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Hay consecuencias, hermanos, de vivir haciendo lo malo pensando que es bueno. Hay consecuencias de vivir rechazando la ley de Dios, de rechazar su palabra, del Santo de Israel, como lo dice aquí Isaías. Esto, hermanos, es maldad en medio de todo lo que Dios ha creado. Si actuamos y pensamos, hermanos, con cierta madurez, no nos sorprenda la maldad del mundo, la maldad de los hombres. Dios sigue sembrando lo bueno, hermanos, por supuesto, gloria a Dios, y Satanás tristemente sigue intentando acabar con la obra de Dios en esta tierra y aún en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Porque recuerde, la vida cristiana se trata de hacer. ¿Amén, hermanos? La vida cristiana se trata de hacer, de actuar. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Cuidarnos, cuidar nuestra vida, cuidar qué nos alimentamos, de qué alimentamos nuestro espíritu, cuidar nuestro corazón, hermanos.
En medio de esto, debemos cuidar nuestro corazón porque de él mana, de él proviene nuestros pensamientos, lo que somos y lo que hacemos. Debemos cuidarnos de ello. Debemos cuidar de no contaminarnos. Estamos en medio de la cizaña, en medio de muchas personas que odian a Dios, que no quieren nada de las cosas de Dios, que somos rechazados por llamarnos cristianos. Pero también debemos cuidarnos de ese sistema pecaminoso que Satanás controla en el mundo y que cada vez engulle a muchas personas, de todas las edades, hermanos. Debemos cuidarnos de no contaminarnos. Si hay un ejemplo, hermanos, para todos nosotros como creyentes, es el de Daniel. Hay una frase: debemos vigilar nuestro orgullo, vigilar que no caigamos en mentira. Debemos vigilar, hermanos, nuestras decisiones, lo que miramos, de evitar caer en malos deseos, en murmuración. Debemos de estar alertas en no caer en amargura. La amargura contamina nuestra vida y con los que vivimos. Debemos vigilar nuestro corazón y digamos a Dios como lo hizo el salmista, hermano: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto está en el Salmo 139, hermanos. ¿Qué dijo Daniel, hermanos? ¿Qué decidió Daniel hacer? ¿Recuerda? Propuso así oración. ¿Qué propuso? No contaminarse. No contaminarse. Si hay algo que hacer, hermanos, en medio de esa cizaña en la que el creyente y la buena semilla se encuentra, es cuidarse. Es cuidarse. Proponer en nuestro corazón: no contaminamos. Retomo Mateo 13:28. Él les dijo, Mateo 13:28, hermanos, espero que llegue ahí, 28 y 29. Él les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Un enemigo ha hecho esto, les dijo a sus siervos, ¿verdad? Y los siervos se extrañaron: Señor, tú sembraste algo bueno, hay algo malo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos? ¿Y qué, hermanos? Y la arranquemos, dice el verso 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella, ¿qué, hermano? La buena semilla, el trigo. Hermano, el trigo está creciendo, pero también la cizaña crece en medio del trigo. Por ello vemos al mundo como está. Vemos muerte, vemos destrucción, vemos abuso, vemos guerra, secuestro, hermano, maldad, sectas, injusticia. Ciertamente la cizaña crece, pero también el trigo crece. La buena semilla sigue creciendo. Cuando en lugares como este, hermano, viene la gente, vienen los hermanos con un corazón dispuesto a aprender de Dios, de su palabra. Eso es, hermano, que la semilla de Dios sigue creciendo. Gloria a Dios por eso, hermanos. La semilla de Dios sigue creciendo en sus hijos. Pero sobre todo, hermanos, como lo estudiamos en uno de los puntos de la predicación del fin de semana, del domingo, los hijos de Dios meditamos en la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Quién lo recuerda? Espero que no se le haya olvidado. Para que nos vaya bien. Para obedecerla. Medita en su palabra de día o de noche para obedecerla y en la gracia de Dios nos vaya bien. Nos vaya bien. Así el trigo sembrado por el Señor crece, hermanos. Cada vez más, gracias a Dios, surgen más lugares, en casas en donde se reúnen a escuchar la palabra, en pueblos, hermanos, en ciudades donde se predica la palabra de Dios.
Cada día hay personas alrededor del mundo entregando su vida a Cristo, hermanos, dando gloria a su nombre. Y por gratitud trabajando y sirviendo en la obra. El trigo crece, hermano, el trigo está creciendo, gracias a Dios, pero también está creciendo la cizaña. Y Dios da una indicación a los siervos, ¿sí?, de que no corten la cizaña, porque también pueden cortar lo bueno de la semilla, que es el trigo. Si se pasa la hoz, hermano, si es esta la hoz o es esta. Hay una muy grande abajo, ¿verdad? No sé cuál sea, hermano. He visto dos, pero filosas. Si se pasa esa hoz, pueden arrancar el trigo aún, llevándose todo, ¿verdad? Llevando la cizaña, pero también el trigo, hermano. Eso es bien tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, la gente se pregunta, ¿por qué no acaba Dios con toda la maldad? Algo que vimos en evangelismo. ¿Por qué no acaba Dios? Hermano, ¿cuál es la respuesta? Porque tendría que acabar con todos. ¿Sí o no? Se acabara con toda la maldad, porque no hubiera nada de maldad en el mundo. Tendría que acabar con todo, hermano. Es por causa del trigo, hermano, que Dios no ha arrancado todo el mal de este mundo. En un sentido, hermano, soberano de Dios, Dios no ha hecho eso por causa del trigo que Él ha sembrado, por causa de sus hijos, por causa de nosotros, hermano, en cierto sentido. Hermanos, la realidad es que el Señor detiene su juicio a causa de nosotros. Si no fuera así, Él mismo, ¿qué haría, hermanos? Juicio, vámonos. Fuego, azufre, qué sé yo, ¿no? Del cielo para acabar con la maldad en esta tierra. ¿Qué le viene a la mente? Un fuego y azufre, hermanos. Sodoma y Gomorra. Un juicio que Dios ya efectuó en su momento. Pero había algo extraordinario allí, hermano, hablando de que Dios no ha acabado con la maldad en esta tierra, porque hay justos, hombres y mujeres que por la gracia de Dios y los méritos de Jesucristo, Dios nos ve como justos, hermano. Sin culpa. Eso ha detenido a Dios, hermano. ¿Qué hizo Abraham, hermanos, cuando abogó por Sodoma y Gomorra? Vamos allá a Génesis rápidamente. Génesis 18:23. Tuvo un diálogo Abraham, ¿verdad? Con Dios, hermano. Usted lo recuerda. Prácticamente conversando con Dios, estuvo ahí. E iba implícito en ese diálogo, en esa conversación, podemos decir, un ruego a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Hubo como un ruego a Dios. Génesis 18:23. Y se acercó Abraham, ¿a quién, hermanos? A Dios, y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le preguntó al Señor. Verso 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Dice el verso 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dice el verso 26. Entonces respondió Jehová, hermanos, Dios mismo respondió, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿qué haría Dios, hermanos? Perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Esto es misericordia, hermanos. Amén.
Y ya más adelante, hermano, por tiempo, que usted conoce la historia, y le dijo a Abraham, y si de esos 50, Señor, faltaran 5, es decir, si fueran solo 45, pues por amor a él, no lo haría. Y Señor, y todavía como que empezó a entender, no sé si en ese sentido Abraham empezó a entender, pues que estaba como reteniendo a Dios, ¿no? Y, ay, cuidado ahí. Empezó a bajar su no digo el tono, su forma de dirigirse a Dios. Y le decía, perdóname mi Señor, parafraseando, ¿no? Que vuelva yo a decir o a hablar. Y si hubiera tantos, Señor, y si hubiera 30, si hubiera 40, Señor, si hubiera 30, si hubiera 20, y perdóname nuevamente si hablo, Señor, y si hubiera solo 10. Bueno, por solo que no destruiré ese lugar. Y respondió el Señor, por amor a los 10, no lo haré. Hermanos, si el Señor no ha destruido a todo este mundo por su maldad, es porque hay personas que han entregado su vida a Cristo, por lo tanto han sido declarados justos, no por nuestros méritos propios, hermanos, no por ser perfectos, somos declarados justos e inocentes a los ojos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él perdonó toda nuestra maldad. El Señor no retarda su venida, recuerda que lo vimos en 2 de Pedro, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha destruido esta tierra porque hay muchos más que Él ha designado para salvación y están esperando a que venga está esperando el Señor a que vengan estas personas al arrepentimiento. Mateo 13:30, vamos a ver el final. Mateo 13:30 dice: dejad crecer, esta es la instrucción a sus siervos, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, ¿qué les va a decir, hermanos? Recoger primero la cizaña y atarla en manojos, ¿para qué? Para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y quiero leer, hermano, Mateo 13:40, vamos allá adelante, del 40 al 43. De manera que se arranca la cizaña, lo espero que llegue, Mateo 13:40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá a su reino y recogerá de su reino a todos los que sirven de qué, hermanos, de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Aquí, hermanos, está la plena y total justicia de Dios. Dios aplicará su justicia. Versos 42 y 43. Y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos, hermanos, resplandecerán como qué, hermanos, como el sol. ¿En dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, hermanos, concluimos. Solo hay dos tipos de personas, no hay más. La Biblia es clara y precisa. No hay más que dos tipos de personas. O son trigo o son cizaña, hermanos. O se es hijo de Dios o hija de Dios, o no se es. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Hermanos, no hay más. No hay más tipos de personas. No existen salvos que sí se congreguen, bueno, sí se congregan y que alaben y digan gloria a Dios,
pero que en la semana vivan como el mundo. No existen salvos que vivan de esta manera. Que vengan a la iglesia, que alaben a Dios, que sirvan, etcétera, etcétera, pero que a lo largo de la semana vivan como impíos. Ese no es alguien que es salvo. Viven sin interés de las cosas de Dios, sin deseos de alabar a Dios, sin deseos de leer su palabra, sin deseos de estar con los hermanos, conviviendo con ellos. No existe eso de parte de un creyente. No existen salvos que no obedezcan los mandatos de Dios. Cristo ya lo dijo. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que yo te mando? Y no es perfección, hermanos. No es perfección. ¿Quién puede llegar a la perfección? No es perfección. Sino que los verdaderos cristianos, hermanos, se esfuerzan y son valientes en obedecer la voluntad de su Señor. Se esfuerzan y son valientes en obedecer la voluntad del Señor. Pastores que saben de la Biblia, me dicen. Pastores que conocen de Dios, pero no se congregan, no leen la Escritura, realmente no saben lo que enseña la palabra. Y si lo sabe, no lo obedece. Porque en realidad, hermanos, no conoce a Dios. Quien conoce a Dios se esfuerza por obedecerle, por agradarle. Muchas veces personas dicen es que conoce de Dios. Frecuentemente, hermanos. ¿Dónde se congrega? No, pues es que no se congrega. Que conoce de Dios. A Dios se le viene a alabar y exaltar, hermano. ¿No es cierto, hermanos? Es que ha oído, que conoce de Dios. Qué bueno que estudia, qué bueno que lee la Biblia. Pero todo queda ahí. No es una vida transformada. No es una vida entregada al Señor. El que conoce a Dios, hermanos, le reconoce como su Señor. El que conoce a Dios verdaderamente le puede decir: Abba, Padre, Señor mío y Dios mío. El salmista dice: muévete y despierta para hacerme justicia, Señor, cuando clamaba por sus enemigos y le dice: Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Muévete, Señor, despierta, Señor, para hacerme justicia. Y no es que esté dormido, sino es un clamor del salmista diciéndole, pidiendo ayuda a quien le dice: Dios mío y Señor mío. ¿Recuerda Tomás? El incrédulo, ¿verdad? Se mostró el Señor delante de él, le mostró las laceraciones, los orificios, la llaga aquí en su costado. ¿Qué le dijo, hermanos? Señor mío y Dios mío. Es que es muy buena persona, es que es buena gente. Sí, pero si estás en Cristo, no es trigo, es cizaña. Hermanos, o servimos a los propósitos de Dios o servimos a los propósitos de nuestra carne y de Satanás. No hay dos, no hay más, no hay nada en medio de estos dos. No hay nada como que es un precristiano. Eso no existe, hermanos. No nos engañemos. No hay precristianos, no hay cristianos a medias. O se es convertido o no se es. Porque hay algo tajante en la vida de un creyente. Ha entregado su vida por completo a Cristo en arrepentimiento y fe. Si eso se ha dado en una persona, en un varón, en una jovencita, en una señorita, en un joven, en un adulto, en un anciano, esa persona es hijo de Dios. Si no ha entregado su vida, no lo es. Escuche por favor lo que hoy le voy a decir. Ore por aquellas personas, hermanos, que
que no se han bautizado en esta iglesia. No porque, obviamente no es porque el bautismo salve, eso ya lo hemos enseñado, no trae salvación, pero se dicen creyentes y no han cumplido con ese mandato para ellos. Mandato de parte de Dios a sus vidas. Hay una labor como pastor que tengo que hacer ahí, enseñar. Por eso estemos orando por la iglesia, hermanos. Para que sea Dios y el Espíritu Santo, a través de su palabra, el que traiga un pleno convencimiento. Amén, hermanos. Hermanos, hay una realidad hasta nuestros días. El trigo crece en medio de la cizaña y tal vez usted es el único en su familia que está creyendo. O hay creyentes que son los únicos en su familia que son creyentes y tienen batallas, ¿no es cierto? O tal vez hay hermanos que son los únicos creyentes en la escuela o en su trabajo, o en su cuadra, o en el edificio donde vive, o en sus propios vecinos. Ahí estamos en medio. Debemos dar un testimonio, hermano, que de alguna manera, lo digo así, que atraiga, que nuestra vida les atraiga a estas personas que no conocen de Dios. Como creyentes somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a esto. Ya no. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra, sus discípulos, y el mundo, ¿qué hizo, hermanos? Los favoreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, somos extranjeros. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esos somos. Nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte es para el reino de los cielos, hermanos. Por tanto, debemos conducirnos como lo que somos, seguidores de Cristo, hombres y mujeres que le representamos al Señor en esta tierra. ¿Hasta cuándo, hermanos? La parábola nos dice que hasta que llegue el día del juicio final. Tanto los hijos del reino como los hijos del maligno tendremos que vivir mientras el Señor regresa juntamente. Aquí donde estamos, con tantas cosas, hermanos, pero con la fuerza que Dios nos da, con el aliento que Dios nos da de ser sus hijos, capacitados por su Espíritu Santo, con el uso de la palabra para extender el reino a través de proclamar a Cristo a quien no lo conoce. Esa es tarea que tenemos que hacer cada día, hermanos. Amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Quedó clara la palabra, hermanos? Hay cosas que hacer siempre, ¿verdad, hermanos? Aplicar a nuestra vida, a meditar en ello, hermanos, a guardarnos de todo lo que hay en medio de nosotros, porque ahí estamos inmersos. Y Dios, el Señor Jesucristo, sigue orando. Él sigue intercediendo por nosotros, hermanos. Él sigue orando al Padre, no quitarnos de aquí, pero que sí, Él pide al Padre que nos guarde del mal. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano, por favor. Y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos conscientes de que, y recordarnos, Señor, que somos extranjeros, que somos peregrinos en esta tierra, Señor. Gracias por recordarnos que la cizaña está en este mundo y las iglesias, pues no son la excepción, Señor.
Hay falsos creyentes, falsos maestros, falsos pastores, Señor. Ayúdanos, Señor, dándonos discernimiento para entender, comprender, Señor, y estar alerta de todas estas cosas. Hoy nos has recordado que esto será hasta el día de la siega, Señor, hasta el día del juicio, cuando vengas el juicio y el poder, Señor. En ese momento, en ese tiempo, será echado la falsa semilla, Señor, en el horno de fuego. Algo terrible, Padre, pero así tú lo has establecido en tu soberanía. Pero también nos alienta, mi Dios, a nosotros como creyentes, que tu palabra nos dice que los justos, Señor, por los méritos de Cristo, resplandeceremos como sol, Padre, en tu reino, Señor, en tu reino, y estaremos contigo para siempre. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, somos tu tesoro preciado. Sabemos que un día estaremos en casa, Señor, que un día estaremos contigo sin llanto, sin tristeza, sin dolor, sin angustia, Señor, y alabándote para siempre. Eso nos alienta hoy, Señor, en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos la plena convicción de que así será, Señor, para todos aquellos, Señor, que esperamos tu venida. Te damos muchas gracias por tu palabra y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En la ayuda de Dios nos vemos el próximo domingo.